Congruencia de triángulos. Ejercicio 1. Segmentos AB y CD bisecan en E. Demostrar que los segmentos AC y BD son congruentes. Bien, antes de empezar esto, hay que entender que bisecar significa dividir. ¿Ya? En el caso de un segmento, divide el segmento en dos partes congruentes, siempre y cuando se usa esa expresión de bisecar. Entonces tenemos la siguiente situación gráfica, donde tenemos estas dos líneas y luego el entrecruce de estas para completar los triángulos, de tal manera que el segmento AB, como lo tenemos aquí, y el segmento CD, el segmento AB y el segmento CD bisecan en E, bisecan en E. Entonces ese será el punto E. Y al hablar de bisección significa que este segmento CE es congruente con el segmento DE, que este segmento AE es congruente con el segmento BE. Y entonces establecemos segmento AE congruente con el segmento BE. O dicho de otra forma, el segmento EA congruente con el segmento EB. Cualquiera de las dos es válida. Y lógicamente indicamos con doble línea los otros pares de segmentos que son bisecados, es decir, separados de tal manera que son congruentes. El segmento ED congruente con el segmento EC, o dicho de otra forma, el segmento CE es congruente con el segmento DE. Eso se explica hasta aquí, en esta parte. Segmento AB y CD bisecan en E. Con esto se expresó todo lo anterior. Entonces se trata de demostrar que los segmentos AC y BD son congruentes. Debemos de demostrar que el segmento AC es congruente con BD. Entonces partimos de establecer una relación de comparación entre el triángulo AEC y el triángulo BED. Hay que hacer notar lo siguiente: si yo comienzo a leer aquí el triángulo AE, el otro triángulo debo de elegir donde está una sola línea, y es esta línea. Entonces empiezo con el triángulo BED. Entonces vamos a hablar de los puntos AEC, AEC, y el punto, lógicamente, si empiezo acá y luego aquí, debe ser este, B y E, porque aquí tiene una sola línea, lo cual significa que este segmento es congruente con esto. Entonces debe de haber un orden en ese sentido. Entonces establecemos aquí el símbolo de correspondencia, lo que eso significa: A corresponde con el punto B, lógicamente el punto E corresponde consigo mismo, una propiedad de identidad o reflexiva, y lógicamente el punto C corresponde con el punto D. ¿Ya? Y de ahí todas las deducciones que eso implicaría, como por ejemplo hablar del segmento AE con el segmento BE, esa relación de comparación, como del segmento EC con el segmento ED, del segmento AC con el segmento BD. Entonces, siguiendo ese criterio de análisis, vamos a lo siguiente. Vamos a hablar del segmento EA y EB. Segmento EA, EB. Partiendo aquí del punto de bisección hacia los extremos. Segmento EA, segmento EB. ¿Y qué dos segmentos son congruentes? Por hipótesis, ¿ya? Porque es el dato que nos dan. Por hipótesis es el dato que nos dan aquí, justamente cuando nos hablan de la bisección. Luego de eso, debemos de hablar de los segmentos, sin olvidar la barra de arriba para la indicación de segmento, el segmento C
que es congruente con el segmento ED, también por hipótesis, sin olvidar este símbolo de congruencia. Y luego tenemos que hablar del ángulo de aquí con este ángulo de acá, de manera que podemos escribir que el ángulo AEC, refiriéndonos a este, y el ángulo BED, esos ángulos son congruentes porque son ángulos opuestos por el vértice. El vértice aquí es E entre estas dos líneas y por eso se explica. Entonces estamos hablando de los siguientes ángulos que vamos a simbolizar acá. Es este ángulo amarillo. Wow. Upa. Esto aproximadamente y ahí. Este y este. Esos ángulos son congruentes. ¿Ya? Explicados porque son opuestos por el vértice. Luego de eso, vemos que nuestra sustentación se basa en lado, ángulo, lado. De manera que el triángulo, cuando mencionamos los triángulos, ¿ya? En la congruencia, seguimos el orden de la correspondencia. Entonces vamos a decir que el triángulo AEC es congruente con el triángulo BED. De manera que se escribe de la siguiente forma. Triángulo AEC congruente con el triángulo BED. ¿Y eso por qué? Por el teorema lado, ángulo, lado. Y lógicamente cuando tenemos una congruencia ya sustentada, nos vamos a la parte medular de la demostración de lo que nos piden. Y entonces siempre nos remitimos al enunciado para recordar que se trata de demostrar que los segmentos AC, el segmento AC y BD son congruentes, que AC es congruente con BD. Entonces, esa es la conclusión que llegamos ya una vez que está sustentada la congruencia de los dos triángulos. Y entonces ponemos el símbolo de por lo tanto, el triángulo, el segmento AC es congruente con el segmento BD por ser segmentos correspondientes de triángulos congruentes. Lógico, está sustentado sobre esta base y todo el proceso anterior. Hemos terminado entonces lo que corresponde al ejercicio 1. Luego vamos al ejercicio 2. En el triángulo ABC, el segmento AD es mediatriz del segmento BC. Demostrar que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Veamos gráficamente en qué consiste esto. Partimos de un triángulo. Triángulo ABC. Triángulo ABC nos expresa que el segmento AD es mediatriz del segmento BC. Tenemos un segmento BC y que debe ser mediatriz del segmento AD. Pero ese D, ¿dónde está? ¿En qué punto? Bueno, para eso hay que entender la palabra mediatriz. La mediatriz es una recta que cae perpendicularmente en un segmento y que lo que hace es dividir a este en dos partes iguales. Caer perpendicularmente significa hacer un ángulo de 90 grados, de manera que A, de aquí parte esa mediatriz y cae perpendicularmente acá, mostrado por una porción de esa recta en azul, de manera que aquí tenemos el punto D. Y así entonces el segmento BD es congruente con el segmento CD y
como cae perpendicularmente, entonces forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para luego trabajar esto, ¿ya?, debemos de hacer una relación de los puntos de este triángulo, ¿ya?, que estamos hablando de este triángulo de aquí, digamos triángulo ADC y el triángulo ADB. Nuestra correspondencia a establecer los puntos va a ser ABD, ABD y el triángulo ACD. De manera que, lógicamente, A corresponde con A, una propiedad reflexiva, B con C y D con D. Bien, y entonces establecemos esa relación de correspondencia entre esos puntos de esos dos triángulos. Luego de ahí podemos hablar de los segmentos AD. Este segmento AD y el segmento BC, estos segmentos son perpendiculares, entonces aquí el símbolo de perpendicular, y eso es por hipótesis, ¿ya? Luego, con eso nos vamos a establecer lo que es el segmento DB, este segmento DB y el segmento DC y el segmento DC. El segmento DB es congruente con el segmento DC por hipótesis, ¿ya? Una vez teniendo eso claro, luego nosotros venimos y hablamos del ángulo ADB, el ángulo ADB y el ángulo ADC. Esos ángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque son ángulos rectos, dado que eso es lo que nos da en la teoría y que forma parte de la hipótesis. Y entonces ya ahí tenemos lado, ángulo, y tenemos que hablar de este otro lado. Entonces, el segmento, que eso lo vamos a plantear en la siguiente página, el segmento AD y el segmento AD son congruentes por ser el mismo, pero esto tiene un nombre técnico y es por identidad o por propiedades reflexivas. Todo objeto matemático es igual consigo mismo. Bueno, congruente consigo mismo desde el punto de vista de lo que es esta parte de la geometría bajo la categoría de congruencia. Bien, luego entonces, como ya tenemos sustentado lado, ángulo, lado, podemos hablar del triángulo, lógicamente, bajo la correspondencia establecida aquí. Como hemos hablado del punto ABD y el punto ACD, entonces tenemos que hablar del triángulo ABD y el triángulo ACD. Entonces, esta correspondencia de puntos en ese mismo orden siempre debe establecerse en cualquier ejercicio. Es la congruencia. Entonces, triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. ¿Por qué? Por el teorema lado, ángulo, lado. Teorema lado, ángulo, lado. Y con eso entonces ya es base para llegar a la conclusión de lo que se nos pide demostrar. En esta demostración nos piden demostrar, válgase la redundancia, que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Este AB congruente con AC. Entonces, sobre esa base tenemos que concluir. Por lo tanto, el segmento AB es congruente con el segmento AC y eso lo escribimos después de acá. Por lo tanto, recuerden que esto significa por lo tanto, y aquí para que sea segmento hay que ponerle barras arriba. El segmento AB y el símbolo de congruencia es congruente con el segmento AC. ¿Por qué? Por ser segmentos correspondientes de triángulos congruentes.
¿Sobre qué base sustentado? Por esto o lo anterior, ¿ya? Y con eso entonces está resuelto este segundo ejercicio de congruencia de triángulos. Luego vamos a lo siguiente. El ejercicio 3. El segmento AC es bisectriz de los ángulos DAB y BCD. Demostrar que los segmentos DC y BC son congruentes. Cuando usamos el término bisectriz, significa dividir en dos. En este caso nos habla el segmento AC es bisectriz de los ángulos DAB y BCD. O significa que esos ángulos se dividen en dos ángulos que son congruentes, ¿ya? Entonces mostramos la imagen de la situación que tenemos. Tenemos el punto A, punto D, punto C, punto B. Bien, entonces el segmento AC, este segmento AC es bisectriz de los ángulos DAB. ¿Cuál es el ángulo DAB? Es este. DAB se refiere a todo este ángulo de acá. Y entonces este segmento AC, como parte del enunciado, divide este ángulo en dos ángulos iguales por el hecho de ser bisectriz. Entonces, el ángulo DAB, digo DAC, es congruente con el ángulo BAC. Y eso es lo que se establece, ¿ya? Porque aquí dice, el segmento AC es bisectriz de los ángulos DAB. Estamos trabajando primero con el ángulo DAB. DAB lo biseca, es bisectriz este segmento. Entonces, este ángulo de acá, que está en verde, representado por la letra, el del ángulo DAC, es congruente con CAB. Y luego, IBCD. Este es el ángulo BCD, que lo biseca también este mismo segmento, es bisectriz. Entonces, este ángulo de aquí es congruente con este. Y entonces ponemos en rojo la simbolización de esos ángulos y con doble línea, con ello indicando que este ángulo de aquí es congruente con este y lógicamente este es congruente con este, pero estos y estos no son congruentes, ¿ya? Al menos que se llegue posteriormente a una demostración donde se sustente que fuesen iguales, de lo contrario son distintos. Bien, siguiendo esta línea, hay que establecer entonces una correspondencia entre los dos triángulos. Pero más que los triángulos, los puntos de esos triángulos. Entonces hablamos de ADC, ADC, que son los puntos de este triángulo, en correspondencia con el triángulo ABC. Entonces establecemos esa correspondencia. Igual pudimos haber hablado del triángulo ACB y el triángulo ACD, o podemos hablar del triángulo DCA o del triángulo DBCA, pero nosotros hemos elegido ADC y ABC. Entonces, estableciendo esta correspondencia, ya podemos hablar de la congruencia, por ejemplo, del ángulo DAC y el ángulo BAC, que es lo que tenemos aquí, son congruentes. Y eso es por hipótesis. Hip de hipótesis, simplificado, dado que no hay espacio, ¿ya? Lógicamente por hipótesis porque es parte del dato que nos dan aquí en el enunciado, ¿ya? Y luego hablamos del segmento AC, que es congruente consigo mismo,
lógicamente, AC es congruente con AC por identidad o propiedad reflexiva, ¿ya? O por ser el mismo segmento, cualquiera de los tres. Pero técnicamente sería por identidad o por propiedad reflexiva. Luego de ahí tenemos el ángulo DCA, que está indicado en rojo, y el ángulo BCA. Esos son congruentes y es por hipótesis. Aquí no es por identidad, sino por hipótesis. Vamos a cambiar esto. Es por hipótesis. Hipótesis mayúscula. Y ahí está sustentado, ¿ya? Por hipótesis. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿ya? Ángulo, comparamos este ángulo con este, de esos dos triángulos. Luego hablamos de este segmento consigo mismo y de este. De manera que entonces lo siguiente es decir, vamos a decir que el triángulo ADC y es congruente con el triángulo ABC por el teorema ángulo, lado, ángulo. Es decir, escrito de la siguiente forma. El triángulo ADC es congruente con el triángulo ABC por el teorema ángulo, lado, ángulo. Y lógicamente regresamos para ver qué es lo que debemos de demostrar en este ejercicio 3. Demostrar que los segmentos DC y BC son congruentes. Segmento DC congruente con el BC. Entonces esa es la conclusión a la cual nosotros llegamos, donde escribimos, por lo tanto, el segmento DC es congruente con el segmento BC por ser segmentos correspondientes de ángulos congruentes. Este texto es preferible acá, pero como no tengo el espacio, pues lo escribí acá. Y con eso entonces cerramos estas tres demostraciones de congruencia de triángulos, pero antes de eso necesitamos tener claro algunos de los conceptos que utilizamos aquí que fueron bien fundamentales. Y es, por ejemplo, cuando hablamos de los segmentos, bisecar. No olvidar que bisecar significa que un segmento dado, y este segmento lo dividimos en dos segmentos congruentes, ¿ya? Es decir, que al final tienen igual medida de esos segmentos. Cuando se utiliza la palabra bisecar, o bisección, o bisecan. Que lo mismo que ocurre con un segmento ocurre también con ángulos, bisección de ángulos. El otro elemento que se utilizó de concepto aquí, que es bien fundamental, es cuando hablamos de mediatriz, una recta que cae perpendicularmente en el punto medio del segmento opuesto. Lógicamente esto sobre la base de un triángulo isósceles. Y entonces esos son los dos términos. Y bueno, el que se utilizó aquí en el ejercicio 3 de bisectriz. ¿Ah? Bisectriz del ángulo, donde la bisectriz es este segmento que dividió este ángulo en dos ángulos iguales, el verde, en verde, y bisectó también el ángulo DCB en dos ángulos congruentes, es decir, de igual medida. Con esto entonces damos por finalizado sobre este asunto mediante estos tres ejercicios de la congruencia de triángulos.